El privilegio de ser padres es el título de nuestra reflexión. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Lucas capítulo 2 versículo 22 al 24 dice: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En cierta ocasión, durante una conferencia de matrimonios a la que asistimos mi esposa y yo, escuchamos al conferencista decir: nadie nos enseña a ser papás. No existe una escuela para padres, como en la educación académica formal. Aprendemos a hacerlo en el camino, pero sí tenemos un libro de texto, la Biblia. Esta afirmación del conferencista es una gran verdad. Aprendemos en el camino, pero podremos tener hijos con una sólida formación si cimentamos sus vidas con los valores y principios emanados de la palabra de Dios. El texto que enunciamos al inicio nos presenta a José y María brindando esa formación a su hijo desde sus primeros días de nacido. Ellos, formados bajo los mandamientos de la ley de Moisés, obedecen fielmente y los llevan a la práctica, circuncidando a Jesús a los 8 días de nacido. Posteriormente, el texto dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Según la ley de Moisés, cuando una mujer judía daba a luz un hijo varón, era considerada ceremonialmente impura por 7 días. Luego debía esperar 33 días para purificarse del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación, no debía tocar nada que fuera santificado ni presentarse al santuario. ¿Qué es lo que observamos aquí? Tenemos a unos esposos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios y de esa manera transmitiendo esa formación al niño. Transcurridos los 40 días de purificación, lo llevaron al templo en Jerusalén para presentarlo y trajeron una ofrenda de acuerdo con su condición económica de pobreza, un par de tórtolas o 2 palominos, como estaba estipulado en la ley de Moisés. Aquí tenemos grandes enseñanzas para los padres de nuestros días. La educación de los hijos pertenece a los padres. No es correcto que los padres dejen esa responsabilidad y privilegio en manos de otras personas, pues los hijos son herencia del Señor, como dice el salmista en el Salmo 127. Por otra parte, la formación espiritual más sólida que los padres pueden dar a los hijos es cuando ellos mismos tienen una profunda relación con el Señor, pues los hijos aprenden de acuerdo con lo que ven de sus padres. Parte de esta formación es la presentación del niño delante del Señor en el santuario. Esta sería una señal de obediencia a la palabra y a la vez un acto de gratitud y consagración de los hijos al Señor. Jesús desde pequeño aprendió a ir al templo de Jerusalén porque sus padres iban con él. Debemos decir que cuando un hijo ve a sus padres leer la palabra de Dios, orar, tener reflexiones bíblicas, asistir al templo y servir al Señor de una manera comprometida y con pasión, aprenderá a amar a Dios de una forma verdadera, genuina, y él también deseará hacerlo de corazón.
Cuando el Señor dio sus mandamientos, estatutos y decretos al pueblo de Israel por medio de Moisés, les ordenó: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Así que podemos afirmar que José y María no solo conocían este mandato, sino que lo ponían en práctica en su propia vida. De esa manera estaban enseñando a su Hijo Jesús. Los comentaristas bíblicos señalan que las ceremonias de circuncisión y purificación fueron necesarias como un recordatorio de que todos nacemos en pecado, como dice Salmo 51, 5. María, como descendiente de Adán y Eva, también era pecadora, por lo que necesitaba salvación. Ella misma lo declaró. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo dice en el Evangelio de Jesús según San Lucas capítulo 2. Notemos que José y María se presentaron en el templo con dos tórtolas o dos palominos. Una ave era para la expiación por el pecado y la otra como holocausto. Como dijimos, esta es una ofrenda de pobres. Es vital que enseñemos a nuestros hijos la importancia de asistir al templo a adorar al Señor y hacerles comprender nuestra realidad de pecado y la necesidad de salvación que pueden encontrar solamente en Jesucristo. También que debemos enseñarles a ofrendar de todo corazón. Por eso, esto comienza con nosotros los padres. El apóstol Pablo decía: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segundo de Corintios capítulo 9, versículo 7. En conclusión, mis amigos que me escuchan, el mejor sermón que podemos dar a nuestros hijos es nuestra vida consagrada al Señor. Amigo que estás escuchando esta reflexión, permíteme preguntarte: ¿educas a tus hijos de acuerdo con principios y valores bíblicos? ¿Podrías decir que tus hijos han aprendido a amar a Dios porque lo han visto en tu vida? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.